Qué gozo poder participar de la predicación de su palabra hoy cuando estamos cumpliendo 3 años, 3 años como familia fiel. Y me ponía a pensar y orándole al Señor, ¿qué mensaje hay en la palabra del Señor para una iglesia fiel? Y recordaba a mis hermanos que en el grupo de comunión estuvimos ya hace algún tiempo considerando las iglesias a las cuales el Señor se dirige en Apocalipsis. Y ahí hay un mensaje para una iglesia fiel. A una iglesia fiel, el Señor le pide más fidelidad, más confianza en Él. Esa fidelidad que el Señor demanda está fundamentada en la misma fidelidad de Dios que está con su iglesia hasta el fin del tiempo. Vamos en nuestras Biblias, mis hermanos, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a estar viendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11, un pasaje muy corto, y es el mensaje a una familia fiel, a una iglesia fiel, la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Oremos. Padre celestial, alabado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que a tu presencia en verdad tiembla todo lo que existe. A ti toda la gloria, bendito Señor. A ti toda la gloria por tu misericordia que has tenido para con un pueblo que has redimido para ti, oh Señor. Gracias, oh bendito Dios, por rescatar a cada uno de nosotros que hemos creído en ti en medio de esta iglesia local. Oh Señor, nadie hubiera podido elevar su mirada al cielo y confiar en ti a no ser porque tú cambiaste nuestros corazones, porque tú nos diste nueva vida en ti, oh Señor. Alabamos tu santo nombre ahora que nos permites celebrar 3 años como una familia fiel a tu palabra, fiel a ti, oh Señor, fiel a la comunión unos con otros, al cuidado mutuo, al amor como tú nos has amado. Padre Santo, a ti toda la gloria por tu gran compasión y misericordia con esta iglesia local. Oh bendito Señor, somos una iglesia pequeña y tal vez pudiéramos pensar también que no tenemos mucha fuerza, pero nuestra fuerza y nuestro valor están en ti, oh Dios. Y nuestro clamor es que podamos permanecer fieles a ti. Padre Celestial, gracias. Y glorifícate hoy, en este momento, en esta predicación. Usa mi vida y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Señor sea toda la gloria. Al Señor sea toda la honra, toda la gratitud por permitirnos nuevamente, mis hermanos,
como estamos recordando hoy, llegar a estos 3 años como familia fiel. Gracias al Señor por salvarnos y por capacitarnos para que en amor y su poder sigamos creciendo a su imagen, cuidándonos unos a otros. Esta obra, mis hermanos, no pertenece a ningún hombre, es la obra del Señor que nos ha amado y que nos libertó de nuestros pecados con su sangre, como dice el comienzo de este libro en Apocalipsis. Y Él nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. A Él pertenece toda la gloria. El Señor nunca ha dejado a su esposa sola, sino que en su misericordia, a través del tiempo, ha estado con ella sustentándola y cuidándola, sustentándola con su palabra, con el poder de su espíritu. Y en este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el Señor exhorta y anima a su esposa, la iglesia, por medio de 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Y como iglesia, necesitamos tomar provecho de cada una de estas cartas. Pero mis hermanos, pensando en familia fiel, hoy quise que veamos esta carta a Esmirna y lo pedí al Señor en oración que pudiéramos considerar este mensaje a una iglesia fiel. Al pensar, mis hermanos, en familia fiel, con gozo puedo ver la gracia de Dios en el amor unos por otros. Es un amor que se puede palpar entre nosotros y que ha venido creciendo a lo largo de estos 3 años. Hemos rogado y procurado, mis hermanos, nosotros como llamados a ser pastores y con nuestros maestros, hemos rogado al Señor poder ser fieles a su palabra, guardándonos de las falsas enseñanzas, y hemos venido atesorando al Señor por encima de todo. No lo hacemos perfectamente, mis hermanos, sin duda que no. No somos una iglesia perfecta. Y solo por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu podemos aspirar a ser familia fiel, una familia fiel. Y como toda iglesia que sea fiel a Cristo, mis hermanos, también podemos dar por sentado que seremos probados. Entonces, puede sonar un poco curioso hoy que estamos de celebración un mensaje así, un mensaje que habla de prueba, pero este es el mensaje que encontramos en la palabra del Señor para una iglesia fiel. ¿Cuál es ese mensaje? El Señor demanda más fidelidad. Aunque estamos de celebración, entonces tuve por necesario el recordarnos acerca de las pruebas que nos esperan como iglesia fiel, pero también las promesas que tenemos en Cristo para afrontarlas, para afrontar todas esas pruebas. ¿Sintieron el temblor? Acá se sintió bastante. Y un temblor así nos recuerda nuestra fragilidad y puede despertar nuestros temores, pero también nos puede hacer ver que no podemos conservar nada, mis hermanos, que es muy poco lo que está realmente bajo nuestro control. Y muchos pudieron experimentar temor a la muerte, lo cual es bueno. Y no sé si decir coincidencialmente o diosidencialmente, el título de mi sermón es Sin temor a la muerte. Y el mensaje que oro el Señor deje en nuestros corazones es el siguiente: sean fieles hasta la muerte y vencerán. Y quiero que veamos este mensaje en 2 puntos en los cuales dividí esta carta, de los versículos 8 al 9. Se nos llama a ser fieles hasta la muerte para vencer, recordando que Cristo ya padeció y venció.
Y de los versículos 10 al 11, padeciendo lo temporal para recibir lo eterno. Vamos a considerar estos dos puntos y vamos al primero de ellos. Seamos fieles hasta la muerte y venceremos, recordando que Cristo ya venció, ya padeció y venció. El versículo 8 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Los ángeles a los cuales hace referencia acá, bien pueden ser los pastores de las iglesias, los que están y han sido puestos por Dios para anunciar su palabra con fidelidad en cada una de las iglesias. Como ángeles o mensajeros de parte del Señor, entonces recibimos su palabra para anunciarla a todo el pueblo. ¿Ahora sí? Y entonces el mensaje llega, por decirlo de alguna manera, al liderazgo de la iglesia, llamados en primer lugar a ser fieles a la palabra del Señor. Y este mensaje entonces por extensión llega a toda la iglesia, pero no solamente a cada una de estas 7 iglesias, sino que podemos notar que cada uno de estos mensajes tiene una frase que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este mensaje es para todo el que oiga la palabra del Señor. Y está escribiendo a la iglesia de Esmirna. Los destinatarios son la iglesia cuyo nombre, Esmirna, significa mirra. Y la mirra es una sustancia que salía de una planta cuando esta planta era machacada, sometida a presión. Y no creo que esto sea una coincidencia, porque así como esta planta que al oprimirla libera una fragancia, también la iglesia al padecer libera aroma de fidelidad a Cristo. Fíjense esta escena. Las pruebas entonces sacan a luz la fidelidad. Y veamos cómo se presenta el Señor. El Señor en cada una de estas cartas trae a la memoria de su pueblo una imagen de quién es Él. Y esta imagen es presentada en el capítulo 1. Cada una de estas imágenes es presentada en el capítulo 1, entre los versículos 13 al 20. Está cada una de estas imágenes. En el caso de Esmirna, el Señor utiliza la siguiente imagen que la iglesia debe recordar. El Señor inicia su carta recordándole a su iglesia algo que necesitamos tener presente en nuestra mente y corazón. Él dice lo siguiente: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Él se presenta como el primero y el último y el que experimentó la muerte también. Esta frase, yo soy el primero y el último, es usada frecuentemente en el libro de Isaías. Y mediante esta frase el Señor le comunicó su eternidad y su santidad al pueblo de Israel. Él les dijo a través de esta frase: fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay otro, cada vez que Él anunciaba que Él es el primero y el último. Esto comunica que por su palabra, antes de que todo existiera, Él ya estaba, y por su palabra todo llegó a existir. Él es antes de todas las cosas. Pero también cuando todo haya sido destruido, Él permanecerá. Él es el último y su voluntad permanecerá. De manera que aunque parezca, mis hermanos, y como lo vemos brevemente en esta carta, aunque parezca que los malos dominan a la iglesia, aquel que es el primero y el último es quien dará la última palabra
y en verdad ya lo hizo. Él ya dio su palabra acerca de la iglesia e hizo todo para salvarla. Necesitamos darnos cuenta, mis hermanos, que ante las pruebas más difíciles como cristianos, como hijos de Dios, no debemos mirar nuestra fuerza o sabiduría o a los recursos económicos que tengamos, a la cuenta bancaria tal vez, o a nuestros estudios, a nuestra sabiduría. Nada de eso servirá. Ante las pruebas que experimentamos como creyentes, somos llamados a mirar a Cristo, aquel que es el primero y el último, aquel que ya venció la muerte. Él también se presenta como el que murió y volvió a vivir. El Hijo de Dios, al tomar forma de hombre, experimentó la muerte. Y esto es un gran misterio. Fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y el himno dice, grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. El creador del universo tomó forma de siervo. Y en esa forma de siervo fue fiel a Dios en todo y experimentó la muerte. Se entregó por su iglesia en la cruz, pero también a los 3 días, por el poder del Espíritu Santo, volvió a vivir. Un recordatorio importante para una iglesia que está a punto de experimentar la muerte por causa del testimonio de Jesucristo. Y mis hermanos, hemos estado orando frecuentemente al final del culto por la iglesia perseguida, aquellos hermanos que están en otro continente experimentando persecución. Y tal vez a veces podamos pensar que eso está ocurriendo muy lejos y que no nos va a tocar a nosotros. Pero mis hermanos, el Señor nunca aseguró eso para su pueblo, como enseñan muchos falsos maestros. Todo lo contrario. El Señor asegura que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué será? Experimentarán, padecerán persecución. Pero podemos confiar en Él. El Señor no nos está hablando y esa persecución no es algo extraño. No es algo que Él no haya vivido. Jesucristo es el primero y el último, el que murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación, según Romanos 4:25. Su victoria sobre la muerte es el testimonio de que esta vida no es todo lo que hay, y la garantía de que todos los que confíen en Él también vivirán. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, recordar esto? Muchas veces, incluso como creyentes, pues nos podemos sentir muy cómodos. Y es grato, mis hermanos, poder experimentar esta vida en familia, ya por 3 años como familia fiel. Pero necesitamos entender, mis hermanos, que el Señor nos ha llamado no solamente para crecer y animarnos a la fe unos a otros, sino también a continuar llevando el Evangelio. Y eso puede implicar que experimentemos incomodidad, que tengamos que comprometernos con nuestros recursos también y abandonar la comodidad que de pronto solemos y tendemos a abrazar para continuar con la obra del Señor. En medio del desarrollo de esa obra puede venir persecución, que no es extraño para el pueblo de Dios. Él dice a la iglesia
en el versículo 9. Aquel que vivió y murió, que murió y vivió, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El Señor no es extraño a la persecución de la iglesia, y en el caso de Esmirna, esta iglesia tenía por lo menos dos enemigos que ya le estaban causando tribulación. Por un lado tenemos una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. El emperador era visto como una especie de Dios. Y la población gentil, griega, entonces apoyaba esta adoración. Por el otro lado tenemos una población judía, muy opuesta al cristianismo. Entonces, estos judíos de nacimiento estaban blasfemando contra el Señor y contra su iglesia. Y entre esas acusaciones que encontramos que experimentaba la iglesia en los primeros años, tenemos que ellos estaban siendo acusados de canibalismo. ¿Se había imaginado eso? ¿Lo había escuchado? La iglesia fue acusada de canibalismo, como una distorsión de la Santa Cena, en la que conmemoramos y recordamos que el cuerpo de Cristo fue destrozado por causa nuestra y que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Esa conmemoración de esta celebración santa había sido distorsionada por muchos judíos y estaban diciendo que la iglesia practicaba canibalismo. También la iglesia fue acusada de inmoralidad. Y ustedes saben, mis hermanos, que en las cartas de Pablo dice que nos saludemos con un ósculo santo, con un beso santo. Todo este tipo de prácticas santas de la iglesia estaban siendo distorsionadas por los judíos y entonces estaban diciendo que esto era un desorden y una inmoralidad total, todos con todos cometiendo inmoralidades. Esto está registrado en la historia, mis hermanos, y esto era la persecución, las blasfemias que se estaban levantando, entre otras cosas, contra la iglesia. Asimismo fueron acusados por los gentiles de deslealtad al emperador. Con el tiempo vinieron otros hombres que el Señor levantó para defender la iglesia, conocidos como los apologistas, que llegaron a defender a la iglesia de todas estas acusaciones falsas. Entre ellos aclaraban y mostraban que la iglesia era un cuerpo fiel al Estado, un cuerpo que respetaba a las autoridades y que las honraba. Pero resulta que, como en esta ciudad, particularmente Esmirna, era un centro de adoración al emperador, entonces la iglesia que se mantenía fiel al Señor y no rendía culto al emperador era tenida como aquella que era desleal al emperador. También fueron acusados de ateísmo, porque solamente adoraban al único Dios verdadero, en lugar de todas las deidades que ellos tenían. Y también, como la sociedad vivía en función y estaba muy estrechamente relacionada con todos esos falsos dioses, y la iglesia no participaba con ninguno de ellos, ni dependía de ellos para nada, entonces también la iglesia fue acusada de antisocialismo. Mis hermanos, muchas distorsiones, blasfemias que se levantaron contra Cristo y también contra su iglesia. Esto no debe ser extraño para nosotros. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un lugar con esas características. Pero son inevitables, mis hermanos, en un mundo que es antagónico o enemigo de Dios.
Pero este es el mensaje de Dios para una iglesia fiel. Y el Señor va a demandar más fidelidad. Cristo conoce, es decir, esta palabra que conoce, cuando dice yo conozco tus tribulaciones, esta palabra la podemos entender como que comprende. Entonces el Señor comprende tales tribulaciones y blasfemias, porque Él mismo las experimentó y porque Él está con su iglesia. Él conoce las tribulaciones de su pueblo y también dice, yo conozco tu pobreza, pobreza que seguramente había llegado a ellos por haber perdido posesiones, empleos y hasta la reputación por causa del nombre de Cristo. No obstante, el Señor les dice, ustedes son ricos. Mírelo ahí en el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque esta iglesia había experimentado pérdida de sus posesiones, trabajos, empleos, diferentes cosas había perdido por causa del Señor, el Señor dice que son ricos. Mis hermanos, ¿qué cosas estamos atesorando en esta tierra? Tal vez hemos trabajado duro para formar una empresa, para formar una reputación, para obtener conocimiento, para adquirir ciertas posesiones. Esas son cosas buenas, pero no deben llevarse nuestro corazón. Esos no son los tesoros ni nuestra riqueza, mis hermanos. Esas cosas son temporales. Esta iglesia, aunque había perdido muchas de esas cosas, el Señor dice que son ricos porque tienen por Padre a Dios. Son ricos porque Dios ha perdonado todos sus pecados. Son ricos porque en Cristo han heredado vida eterna. Son ricos porque con Cristo reinarán en gloria. Pero sobre todo, mis hermanos, son ricos porque han atesorado a Dios en su corazón. A aquellos que Dios ha rescatado, a aquellos para quienes Dios es su tesoro, también Dios les encomendó la tarea de llevar el evangelio por todo el mundo. El Señor no es indiferente al sufrimiento que viene por esta tarea, por causa de su nombre. En Él hemos sido enriquecidos. Y si Él es nuestro tesoro, nada nos podrá separar de su amor, familia fiel. Querida familia, el Señor a una familia que es fiel le demanda fidelidad. Si ustedes consideran las demás cartas que encontramos en Apocalipsis a las 7 iglesias, el Señor se presenta como Él es, como una imagen que la iglesia debe recordar. El Señor hace un reconocimiento a cada una de estas iglesias. El Señor hace un reproche o una reprensión a cada iglesia. Pero como vemos, esta iglesia no tiene ningún reproche de parte de Dios. A una iglesia fiel, el Señor no le reprocha, pero le demanda fidelidad. Los mensajes a estas iglesias se entrelazan. Por eso son necesarios para la iglesia de todos los tiempos. El Señor no es indiferente a la persecución y al dolor que viene por causa de su nombre. Pero a todos los que han atesorado al Señor, entonces somos verdaderamente ricos. Qué buen consuelo, mis hermanos, cuando alguien entiende de verdad la angustia que estamos atravesando. Y el Señor dice, yo conozco tu tribulación. Y tal vez no la estemos experimentando todavía, mis hermanos. De hecho, hoy celebramos que estamos juntos alimentándonos de la palabra del Señor ya por 3 años. Pero mis hermanos, la tribulación puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y no debería ser algo extraño para nosotros,
si somos de verdad una familia fiel a Dios. Qué bueno que nuestro Señor no ocultó que su iglesia sería rechazada y blasfemada y perseguida. El Señor a sus discípulos les dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por otro lado, mis hermanos, Él nos dio el privilegio de participar de sus sufrimientos. Pues Él dice en su palabra que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Segunda Timoteo 2, 11 y 12. Así que te pregunto, querido hermano de familia fiel, ¿es Cristo tu tesoro? ¿Tienes como tuya la victoria de Cristo? Mis hermanos, necesitamos contemplar a aquel que es el primero y el último, aquel que venció la muerte. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, versículos 10 al 11. Necesitamos ser fieles hasta la muerte para experimentar también la victoria, padeciendo lo temporal para recibir lo eterno. ¿Se da cuenta de la maravilla de esto? Si lo viéramos como una transacción, es una transacción muy lógica y sabia. Padeciendo lo temporal, aquello que es apenas durante un instante, para recibir lo eterno. Versículo 10, al principio, dice lo siguiente: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Las palabras del Señor no plantean el sufrimiento como una opción, sino como una certeza. La iglesia de Esmirna tuvo que enfrentar diversas tribulaciones, como la cárcel, las blasfemias, como consecuencia de seguir a Cristo, y estas blasfemias también trajeron otras circunstancias, como el rechazo, la pérdida de trabajo, el aislamiento social y aún la muerte. Y el Señor dice: algunos de ustedes padecerán cárcel y van a padecer durante 10 días. Acerca de estos 10 días, algunos toman esta referencia de 10 días como una tribulación equivalente a 10 periodos de persecución que vivió la iglesia bajo los emperadores romanos. Otros asocian este espacio de tiempo como que el Señor está diciendo que la tribulación será corta, breve, solamente por 10 días. Son diferentes posiciones al respecto, pero lo claro y seguro es que la iglesia ciertamente sufrirá blasfemias, persecuciones, odio de un mundo que odia a Dios, y esto será aún hasta la muerte. Poco pensamos en estas cosas. De hecho, seguramente algunos de nosotros hemos optado por estar un poco alejados de las noticias, porque muchas de ellas son amañadas, y sin embargo es bueno darnos cuenta del mundo en que vivimos. Las noticias importantes, las leyes importantes generalmente no se publican mucho, y cuando estas leyes son perversas, más bien pasan como por debajo de cuerda, en silencio, y se habilitan cuando el país está de celebración, viendo un partido de la selección Colombia, y cuando todos estamos distraídos, van avanzando leyes perversas. La iglesia en Colombia se encuentra a punto de enfrentar leyes que buscarán silenciarla como cuerpo y también de manera individual.
Como la iglesia primitiva, mis hermanos, seremos amenazados para callar la verdad del Evangelio. Como creyentes en Cristo seremos amedrentados para guardar silencio. De manera individual nos veremos tentados a coincidir o armonizar con postulados contrarios a la verdad. En la universidad, en nuestros lugares de trabajo, aún en el vecindario. Son cosas que no quisiéramos escuchar en un día de celebración. Pero ese es el mensaje que Dios envía a una iglesia que es fiel. La iglesia de Cristo está siendo objeto de blasfemias. Tristemente, muchas de esas blasfemias son a causa de aquellos falsos maestros que han distorsionado la verdad, que dicen ser cristianos, pero que no son otra cosa que sinagoga de Satanás. Y el nombre del Señor está siendo blasfemado. Puede ser que por el nombre de Cristo seamos expuestos a la cárcel. Entre nosotros tenemos unos hermanos que están trabajando en cárceles. Y pensamos que ir a la cárcel a llevar el evangelio es algo que produce temor. Es algo que produce ciertas emociones. Eso para llevar el evangelio. Pero ¿qué será, mis hermanos, si llegamos a la cárcel como reclusos, siendo llevados allá injustamente? Eso no es extraño, mis hermanos. Y es algo que normalmente en los países se da cuando se empiezan a avalar leyes perversas. Esto es algo que necesita saber una iglesia fiel. Esto es algo que necesita saber familia fiel. Puede ser que seamos expuestos a la cárcel y en algunas regiones aún hasta la muerte por causa de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Necesitamos crecer en verdadera comunión y conocimiento de aquel que venció la muerte y el pecado. Mis hermanos de familia fiel, abundemos en el estudio de la palabra de Dios y aferrémonos a las cosas celestiales, administrando con sabiduría las cosas temporales. Atención a esto, mis hermanos de familia fiel. Crezcamos en comunión y en amor unos por otros más y más, con corazón sincero. Entendamos que si somos familia, esto no sea simplemente una palabra, la primera palabra del nombre de nuestra iglesia. Ser familia implica un amor sincero y sacrificado, un amor verdadero. Fíjense, mis hermanos, que nosotros podríamos estar dispuestos a padecer por Cristo, pero aún así sentirnos débiles a causa de nuestros seres queridos que quedarían desamparados. Tal vez algunos de nosotros pensemos, yo podría ir a la cárcel por causa de Cristo. Pero al pensar en mis hijos, tal vez me quiebre. Al pensar en mi familia, en mi esposa, tal vez ese sea mi talón débil. Pero mis hermanos, si somos una familia fiel, nuestra familia fiel será una fortaleza de parte de Dios. Poco pensamos en eso, pero este es el mensaje para una iglesia fiel. Recordemos que nuestro Señor, antes de morir, encargó el cuidado de su madre María al apóstol Juan. Fíjese que el Señor cuida de su pueblo, cuida de los suyos.
pero lo hace a través de su pueblo. ¿Qué pasa si alguno de nosotros tiene que ir a la cárcel o experimenta la muerte por causa de Cristo? Si así como el Señor encargó el cuidado de su madre a uno de sus apóstoles, también el amor sincero de una familia fiel impulsará nuestra fidelidad a Dios. Si llega la hora de que tengamos que irnos y separarnos, amados hermanos, tendremos la seguridad de que nadie quedará desamparado. Queridos padres de familia fiel, les pido que miren a los hijos, pero no a sus hijos. Miren a todos los hijos alrededor. En esta iglesia local. Padres, he aquí a sus hijos. Queridos hijos, miren a sus padres, pero no a sus padres físicos. Miren a otros padres aquí en esta congregación y a otros hermanos. Queridos hijos, he aquí a sus padres. Crezcamos en amor sincero unos por otros, mis hermanos. El Señor no nos dejará desamparados, pero este cuidado y este amor llega a través de nuestros hermanos. No tengamos miedo a padecer por causa de Cristo. El versículo 10 al 11, el Señor presenta la recompensa que hay para su familia fiel. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte o de la muerte segunda. El primero y el último, mis hermanos. El que venció la muerte tiene el poder y la autoridad para dar vida. Así como la guirnalda de honor que estaba reservada para los atletas que alcanzaban la victoria, también el Rey del universo dará el honor de la vida eterna a todos los que sean fieles a Él hasta la muerte. Mientras muchos arriesgan sus vidas por tonterías, yo no sé si usted ha visto, a veces a través de las redes sociales se ve que los jóvenes y aún viejos hacen tonterías que les han causado incluso la muerte por ganar unos likes, por volverse populares. Hay gente que arriesga la vida por tonterías y por la admiración de otras personas que admiran la mediocridad. Pero hay un reconocimiento de vida eterna para los hijos de Dios. Por ese reconocimiento sí vale la pena ser fieles hasta la muerte y arriesgarlo todo. Vale la pena padecer lo temporal para recibir lo eterno. Mi querido hermano que estás escuchando hoy este mensaje tal vez sorpresivo en un día de celebración, ¿qué temores amenazan tu obediencia a Cristo? No te aferres a este mundo temporal. Preparémonos para el sufrimiento con la mirada en el Señor y su recompensa. Tengamos por cierto que nuestra victoria sobre la muerte es segura en Cristo, pues Él ya venció a favor de su iglesia. El Señor conoce nuestras debilidades, pero aún así, en Él tenemos toda la fortaleza necesaria para perseverar hasta el fin. Somos ricos en Él. Y recuerda, mi querido hermano y amigo, que Cristo no nos prometió bienestar y popularidad. Eso es pasajero, eso es de este mundo. Más bien, Él prometió rechazo, persecución y muerte
pero no temas lo que has de padecer por causa de Cristo. No temas lo que has de padecer. La gran salvación del Señor recuerda y advierte que hay una muerte segunda. ¿Qué le promete el Señor al vencedor? Que no sufrirá daño de la muerte segunda. Lo que pone de manifiesto que hay una muerte segunda. La Biblia habla varias veces de esto. Hay un lugar para todos los que rechazan la salvación de Cristo. Hay un infierno preparado para Satanás, pero también para todos los que son de él. Queridos amigos, querido amigo que no has confiado en Cristo, a todos aquellos que nos acompañan y no conocen a Cristo, permítanme decirles que todas las religiones y dioses de este mundo, el único Dios verdadero las agrupa solamente en dos. Los que creen en Cristo por un lado, a quienes Dios los ha hecho sus hijos, y todos los demás que siguen siendo hijos de Satanás. Esos son todos los grupos, ahí está toda la humanidad. Por favor, si prestaste atención a este pasaje, te pido que notes que los judíos que se levantaron contra los cristianos en Esmirna, Dios los llama sinagoga de Satanás. Lo que quiero decirte es que si no has creído en Cristo, eres un enemigo de Dios. Satanás es tu Señor y cuando mueras en la eternidad y por la eternidad experimentarás la muerte segunda. Por eso te ruego que creas en Cristo, que te arrepientas de tus pecados. Solo Cristo puede salvarte de la muerte segunda y darte vida en Él. Este es el mensaje para una iglesia fiel. Puede ser sorpresivo en un día de celebración como hoy, otra vez lo digo, pero no me disculpo por eso, mis hermanos. Estas son las palabras de Dios para una iglesia fiel. El tiempo se acerca cuando la alegría no va a tener fin en la presencia del Señor. Sin embargo, quiero animarlos con estas palabras de confianza en medio de un mundo opuesto a Dios. Que Cristo sea el primero y el último. El que estuvo muerto y volvió a vivir debe ser para nosotros un fuerte testimonio, un fuerte recordatorio de que esta vida no es todo lo que hay. Por tanto, en medio de la alegría recordemos que tenemos una misión: hacer discípulos de Cristo, nutridos con su palabra, que crecen en santidad y se multiplican en el amor de la familia de Dios por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y cuando llegue la persecución por cumplir esta misión, recordemos que la muerte no nos matará definitivamente. Suena extraño, ¿no? La muerte no dirá la última palabra, sino aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida.